Gracias. ¿Por qué se permitió que la empresa Telecable no firmara el contrato ARPA, que es el documento marco de acceso a la red pública Asturcom? Gracias, presidente. Señoría, no se permitió ni se dejó de permitir. Desde hecho, desde el momento inicial, el documento ARPA, el acceso a la red pública Asturcom, fue motivo de controversia, de discusión, de conflicto entre HITPA y el operador Telecable. Naturalmente, ya desde el primer momento hubo una discrepancia en la interpretación de algunos conceptos, como los de neutralidad tecnológica o la adscripción de determinados servicios, de manera que Telecable vino abonando una cuota determinada, sobre todo la mayor discrepancia se producía, como usted ya conoce, en el servicio de inserción de la señal de televisión en radiofrecuencia, que es el único operador que utiliza. Telecable es el único operador que utiliza este servicio. De manera que, en ese aspecto en concreto, en las cuestiones concernientes al alta en ese servicio y en la facturación de los sucesivos servicios mes a mes, ha habido ahí una discrepancia desde el primer momento. Esa discrepancia, como usted sabe, finalmente fue sustanciada a través del planteamiento de conflicto ante el regulador, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Un conflicto que previamente hubo de ser tramitado, hubo de ser negociado, hubo de ser conversado con el regulador para que fuera admitido a trámite. Finalmente, en julio del 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entendió que se trataba de un conflicto legítimo en el que ambas partes disponían de argumentos de peso y abrió el procedimiento, concretamente el 7 de julio de 2017. Finalmente, el pasado 19 de abril de 2018, se emitió resolución por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde, en términos generales, la Comisión considera ajustadas a regulación las pretensiones del HITPA, de manera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que el ARPA es un instrumento jurídico adecuado y referencia válida para la controversia planteada. Estima también adecuada, razonable, la cuota establecida por el HITPA en el marco de dicho contrato ARPA y, sobre todo, en lo concerniente, como digo, al punto de discrepancia más significativa, que es el servicio de televisión en radiofrecuencia, que únicamente utiliza Telecable, y, en función de ello, establece que, estima las pretensiones de HITPA ante Telecable. De manera inmediata se procederá ya en la primera facturación posterior a la emisión de esta resolución por parte de la CNMC, se procederá a la facturación y, a continuación, a la regularización de los pagos que Telecable tiene con HITPA. La resolución emitida por la CNMC tiene un plazo de recurso de 2 meses que podrá ejercitar Telecable. Naturalmente, una vez que la resolución sea firme, se procederá al resto de reclamaciones. Con carácter inmediato ya se procede a la facturación mensual por parte de HITPA de este servicio que estaba en controversia. Consejera, a finales de 2016 Podemos realizaba una solicitud de información con una única petición respecto a la que no cabía interpretación alguna. Contrato para la utilización de la red Asturcom por parte de Telecable. Contratos análogos a este, al denominado acceso a la red pública Asturcom, ARPA, habían sido facilitados a la Comisión de Investigación de HITPA para otras empresas que operan en la red Asturcom. Por ejemplo, Adamo, firmado el 1 de abril de 2010, o Conectastur, del 20 de mayo del 15. Sin embargo, el de Telecable no fue remitido a la Comisión de Investigación, y ello a pesar de ser el operador que cuenta con el 85% de los clientes y generar la mayor parte de los ingresos de HITPA. El Gobierno no respondió a esa solicitud de información y nuestro grupo requirió ese contrato por vía parlamentaria al margen de la Comisión en reiteradas ocasiones, hasta en 6. La petición era muy clara. Pedíamos el contrato por el que Telecable usa la red Asturcom. La respuesta recibida con fecha 30 de noviembre de 2016 no se correspondía con lo solicitado. Fue la única vez que ustedes contestaron algo. Lo más parecido a un contrato de Telecable que ustedes pudieron encontrar era
una página con el índice de los documentos correspondientes a un expediente de contratación mediante el que el Principado de Asturias alquilaba fibra oscura de telecable para una conexión muy concreta. Ustedes trataron de tomarnos el pelo. No sé muy bien con quién piensan ustedes que están tratando. A partir de ahí, cuando les dejamos en evidencia, ustedes lo que decidieron fue dejar de contestar. Bien, nosotros pedíamos el contrato de telecable y ustedes responden con el contrato por el que Hitpa alquilaba un trozo de red de telecable. De esta respuesta evasiva, así como de otras manifestaciones realizadas en la Comisión de Investigación de Hitpa, dedujimos que el contrato que se solicitaba entre Hitpa y Telecable para el uso de la red Asturcom podía no existir. Y eso significaba dos cosas. Por un lado, Hitpa estaba explotando una red para la que no tenía formalizada la concesión, salvo para Evacom, comarcas mineras, y Telecable, el cliente que supone la mayor parte de sus ingresos, estaba operando sin contrato. Yo le pregunto quién desde el Principado negoció en 2007 con Telecable para que esta empresa pudiera eludir la firma del contrato y el pago de la tarifa inicial como operador. Lo comentábamos ya hace un año. Si el señor Luis Iturrioz, viceconsejero en la época, no hubiera rechazado en 2 ocasiones comparecer en la Comisión de Investigación de Hitpa, le podríamos haber preguntado seguramente a él. Telecable comienza siendo operador en 2008 y en 2010 se edita un ARPA actualizado, versión 3, para introducir nuevos cambios en conceptos y tarifas. Telecable no firmó ni uno ni otro, ni el inicial ni el actual. El Principado se gastó unos 2 millones de euros en la infraestructura necesaria para que Telecable pudiera llevar su señal de televisión analógica. Ningún otro operador la necesitaba. Retorcieron el uso del principio de neutralidad tecnológica para justificar el desembolso y ponerle una alfombra roja a esta empresa, que se ahorraba así tener que modernizar su cabecera. Pues bien, Principado de Asturias, Hitpa, le ponen por esto una tasa Telecable de 120.000 euros de entrada y 2.200 euros al mes, con la que el desembolso hecho por el Principado de Asturias se recuperaría en unos 70 años. Y Telecable dice que no paga ni con esas. Mire, esta obsolescencia de la tecnología empleada por Telecable obligó, como le digo, al Principado a realizar esos desembolsos millonarios adicionales en la construcción de la red pública de fibra óptica e incluso también a adquirir terminales de usuario específicos para así poder transportar la señal de televisión por radiofrecuencia que solo este operador requería. Y ni siquiera, como compensación para cubrir esas necesidades específicas, Hitpa estableció esa tarifa de alta y uso del servicio de televisión que decimos que Telecable ha renunciado a pagar. Eso en estos momentos significaría, se acerca a una cifra que nosotros estimamos de en torno a 400.000 euros, que es una cifra modesta si la comparamos con los ingresos que la red genera Telecable, pero nada desdeñable para las arcas públicas. Se da la circunstancia de que incluso si otro operador con la misma tecnología de televisión en radiofrecuencia hubiera pedido el acceso a la red, habría puesto en un serio aprieto a sus gestores, ya que este servicio está dimensionado para un único cliente. Mire, en el curso de la Comisión de Investigación preguntamos al actual director, en aquel momento el actual director, el señor Alfonso Oliva, por la falta de ese contrato. Rehusó contestar porque decía que su antiguo empleador había sido Telecable y, por lo tanto, pedía que no le preguntáramos en torno a esa empresa. El gerente de desarrollo de negocio, que sigue ahí, don Iván Díaz, se atrevió a confirmar la existencia del contrato. Decía que estaba operando en la red. No se atrevió a decirlo, no se atrevió a decir que ese contrato existía o no existía, simplemente decía que estaba operando y que tendría que existir. Y es que finalmente solamente pudimos saber el 31 de mayo de 2017, una vez que ya hubo dimitido el exconsejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ya dimitido, se atreve a decir después de un año que ese contrato no existe. Yo no sé exactamente cuál fue el motivo de esa respuesta, si realmente en ese momento, una vez ya dimitido, pues bien, les dejaba el marrón a ustedes, que fue el marrón que le cayó a él también. Lo que sí dice es que han llevado esa disputa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y nos encontramos con la sorpresa de que, pidiendo la documentación al respecto de esa disputa que se interpone ante la CNMC, ese registro de ese documento se hace el 7 de julio de 2017. Es posterior a su comparecencia en esta comisión de investigación, cuando él dice
que el Principado ha interpuesto ese conflicto frente a Telecable en la CNMC. Usted acaba de decir hace un momento que ustedes han planteado el conflicto ante la CNMC como si hubieran estado trabajando en ello desde el principio. Oiga, ustedes llevan 10 años trabajando con Telecable. Telecable se está saltando el pago inicial de esa cuota, de 120.000 euros, de la cuota mensual. Ustedes gastaron 2 millones de euros en esa infraestructura obsoleta para un solo operador. Llevamos aproximadamente gastándonos en Telecable de dinero público más de 2.400.000 euros. Y aquí alguien tendrá que contestar por qué se crea o se construye esa red en un primer momento, en el año 2007. ¿Por qué ustedes han tardado 10 años hasta que Podemos les viene aquí a decir, les advierte que vamos a llevar a la CNMC este asunto porque no existe ese contrato, después de negarlo durante casi más de un año? Y ustedes ahora mismo, usted acaba de decir que van a tratar de regularizar esta situación de acuerdo a los resultados o a lo que dice la CNMC. La CNMC no dice todo. No habla de todo lo que está pendiente con Telecable. Está diciendo que sí, que el documento ARPA constituye una referencia válida para analizar la controversia planteada entre las partes en el seno de este procedimiento y habla de la cuota mensual. Pero yo les pregunto, ¿qué hay de la cuota inicial? ¿Qué hay de ese contrato que no existe? ¿Qué hay de esos 120.000 euros? Telecable puede presentar un recurso, pero ustedes, ¿cómo es que han consentido esto? ¿Lo han ocultado? ¿Dónde está la responsabilidad de todos los consejos de administración en los últimos 10 años de esta empresa? ¿De los consejeros de Empleo, Industria y Turismo? ¿De usted mismo como presidente del Consejo de Administración? Usted, cuando llegó, no se había llevado todavía a cabo esta resolución, no se había interpuesto este conflicto ante la CNMC. Y, oiga, lo que no vamos a aceptar es que ustedes digan que llevan tratando este asunto desde hace 10 años. Ustedes no han hecho nada hasta el año pasado, cuando esto se ha hecho público. Por lo tanto, le pido una aclaración respecto a qué es lo que van a demandar y, en cuanto a responsabilidades, cómo se va a paliar esta responsabilidad patrimonial que hay con el Principado de Asturias. ¿Y a quién va a pedir usted responsabilidades? Aparte de a sí mismo, claro. Gracias, presidente. Señoría, bueno, tengo que decirle en primer término que el asunto no es ni consentido, ni ocultado, ni descubierto por Podemos. Consta en las copias de las actas del Consejo de Administración que el asunto había sido tratado ya en los primeros años del ejercicio de las potestades de la sociedad HITPA respecto de Telecable. Así consta en las actas de los consejos de administración de las cuales ustedes tienen copia, ¿no? Por otra parte, decirle también como antecedente que en abril de 2005 y en mayo de 2013 el asunto había sido también estudiado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y que probablemente la tardanza en habilitar un procedimiento como este que le acabo de relatar, de conflicto entre Telecable y HITPA a través del regulador, ha sido como consecuencia de diversos cambios normativos y regulatorios en el sector, que son evidentes por una parte, y por otra parte el cambio de los equipos gestores en ambas sociedades, ¿no? Le recuerdo también que, como acabo de exponer, para presentar un conflicto de estas características ante la CNMC, es preciso que la CNMC, con carácter previo, lo admita y entienda que ambas partes tienen elementos de juicio suficientes como para someterse a su dictamen en función de una controversia planteada, ¿no? En cuanto a lo que vamos a hacer, antes le comentaba que con carácter inmediato en esta primera factura a emitir después de la resolución de la CNMC del mes de abril del presente ejercicio, antes por la secuencia de fechas le decía, la CNMC ha tardado en resolver esta controversia aproximadamente 10 meses, lo cual ilustra, bueno, pues la complejidad del asunto y los posibles recovecos jurídicos, administrativos y regulatorios que planteaba, ¿no? Como le decía, en primer término vamos a proceder a la reclamación de la inmediata facturación mensual de ese importe, que asimismo la CNMC considera como razonable, y a continuación, una vez que la resolución adquiera firmeza, procederemos a la reclamación de las cantidades pendientes, que se corresponden fundamentalmente con los 120.000 euros de la cuota de alta, digámoslo así, y una serie de facturaciones mensuales a razón de aproximadamente, con una pequeña variación al principio, de esos 2.200 euros al mes. El importe total que se corresponde a esos efectos acumulados
con carácter previo a la resolución de la CNMC asciende, usted decía aproximadamente, le digo con precisión, son 390.600 euros, y el volumen de facturación que el HITPA ha venido realizándole a la empresa Telecable asciende a 18.499.210,19, lo cual supone que esta reclamación posterior equivale a aproximadamente un 2,11%, ¿no? A este respecto, decirle que la cuestión será ejecutada de forma inmediata. A partir de este momento, decir que también la CNMC, anteriormente la Comisión para el Mercado de las Telecomunicaciones, había revisado la infraestructura de HITPA en cuanto a la capacidad de servicio a determinadas cuestiones y, en particular, a la inserción en la señal de televisión por radiofrecuencia, y lo había valorado como positivamente. En ese sentido, creo que el asunto está convenientemente acreditado. Quizás hubiera sido deseable, naturalmente, que la resolución del conflicto hubiera sido más rápida, pero bueno, ya le acabo de ilustrar que la CNMC tardó 10 meses en resolver el conflicto una vez que fue planteado, pese al conocimiento previo que ya tenía del mismo.